Bienvenidos a nuestro público, a todos los que nos ven desde sus pantallas, a un nuevo foro de nuestro canal Deus Vult. El tema de hoy, la importancia de las apariciones de la Santísima Virgen desde una perspectiva seglar. Es fundamental para nosotros, no solo como católicos, sino también como mexicanos, conocer este gran misterio de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Cómo fue esa labor tan grande de que logró convertirnos España al catolicismo? Y para darle vida a este foro, me acompañan el día de hoy el señor Silvestre Santana y el licenciado en Derecho, José Luis García. Antes de entrar de lleno con nuestro tema, es importante examinar, conocer un poco del panorama que había aquí en la Nueva España. ¿Qué sucedía entre los conquistadores y entre los habitantes de la Náhuac? Don Luis, ¿qué panorama se había aquí para poder entender nosotros de mejor manera y más claro las apariciones de la Santísima Virgen? Buenos días a todos los que nos acompañan en este foro, aquí en el Teatro de Chelín, igualmente a los que nos ven a través de sus cámaras en la página de Deus Vult en Google. Bernal Díaz del Castillo y Joaquín García Iscabalceta nos narran la historia de la conquista de España, de las Américas, de la Nueva España, en el cual nos refieren cómo se encontraban en ese tiempo todas las tribus, todos los pueblos sumidos en el paganismo, en la idolatría, hasta en el satanismo. Principalmente fueron 10 los pueblos conquistados, o sea, no fue solo una conquista, sino 10 porque cada pueblo tenía sus propias costumbres, tenía incluso su territorio, estaba demarcado su territorio, tenían su estructura de gobierno y aparte pues sus lenguas eran diferentes. Entonces hablan de 10 conquistas. Ellos en ese tiempo estaban sumidos en el paganismo, hacían sacrificios humanos. Esto era constante, había muchas víctimas, miles de sacrificios en las pirámides, donde los sacerdotes le abrían el pecho a las víctimas, ofreciendo el corazón sangrante todavía. Y bueno, la lucha prácticamente principal era contra Satanás, era contra el demonio. Para esto se requería algo más que humano, algo que pudiera luchar, pudiera vencer precisamente a esa bestia que estaba apoderada de las almas aquí en América. Y para eso se esperaba pues un milagro, que fue precisamente las apariciones de la Virgen de Guadalupe aquí en nuestras tierras. Ya había un antecedente bíblico en Génesis 3:15, donde Dios, al expulsar a nuestros padres del paraíso terrenal, le dio la sentencia a la serpiente y le dijo que pondría enemistad entre su estirpe del demonio y de la Virgen, o de la mujer, en ese caso decía de la mujer, y que ella le aplastaría la cabeza a esa serpiente. Y casualmente el nombre de Cuatlayupe en náhuatl significa la que aplasta a la serpiente. Y a oídos de los frailes esto sonó como a Guadalupe, pero realmente se expresó la Virgen en náhuatl Cuatlayupe, ¿verdad? Así como el nombre de Juan Diego, pues el original es Cuautlatotzin, que significa el que habla como águila. Es importante, como lo ven, conocer qué panorama había aquí en nuestras tierras. Es real, vivíamos en las tinieblas. Esto pasaba por este lado en Nueva España, pero ahora, don Silvestre, ¿qué era lo que estaba sucediendo en España? La reina, hablando ya un poquito, entrando ahora en el turno de España,
La reina Isabel estaba en el Real de Santa Fe al término de la conquista de Granada, cuando ella decide darle una oportunidad a Cristóbal Colón, a que él entrara, a que expusiera su proyecto, que era irse a las Indias Orientales. Por aquí, don Silvestre, es donde puede quedar esa frase: uno propone y Dios dispone, porque no fue lo que encontró Cristóbal Colón lo que él tenía planeado, sino un nuevo continente. Entonces podemos llegar a nosotros a pensar o a entender que fue la conquista de México un designio del cielo. Mira, Lupita, estamos, o más bien detrás de cada importantísimo, estamos impuestos a ver solamente el plan humano. Vemos cómo el armamento, los proyectos, la guerra, cómo se va desarrollando ante nuestros ojos, y sí la podemos notar, el plan humano, pero casi nadie percibe el plan divino. El plan divino, aunque sucede de una forma fantástica, sobrenatural, no lo percibimos. Cuando Cristóbal Colón se presenta a España, España acaba de tener años de lucha, años de desgaste físico, años de desgaste económico, y más aún, van a ser expulsados en 1492 los judíos de España, y al igual que el éxodo en Israel, cuando el pueblo va a abandonar Egipto, víveres y joyas salen de Egipto y queda despojado Egipto de todas sus riquezas, también el pueblo de Israel en España se va a llevar el capital económico. España va a quedar mal parado económicamente y va a buscar el restablecimiento por medio de unas rutas que quiere encontrar en el mar. El conflicto político está mal con los turcos, con los árabes y parte de Portugal. La ruta no es por tierra, es por mar. Providencialmente se aparece un hombre con credenciales de marinero llamado Cristóbal Colón y dice tener una misión divina. ¿Qué tan cierto, qué tan probable era esa misión divina? Yo creo que sí la tenía, pero no la que Cristóbal Colón creyó tener, porque él creía que llenándose un poco en el descubrimiento de esas tierras o de esa ruta hacia el Asia, se iba a financiar para reconstruir el templo de Salomón, y de paso con la probabilidad de encontrar pueblos descendientes de aquellas 10 tribus de Israel. Esa era la misión divina que él creía tener, no explícita a los reyes católicos. En el proyecto de España era reactivar la economía y había que buscar esa ruta, pero el dedo de Dios va a desviar esos barquitos con su dedito. En lugar de ir hacia Asia y buscar la ruta de las especies, clavo, pimienta, ajo, que era oro molido. En aquel tiempo, esas especies, aunque para nosotros son centavitos, pero el que controla el comercio de las especias en toda Europa son costales de oro molido, un gran capital. Y no se va a encontrar solamente ese oro molido, toneladas de oro en América, y no se va a construir o reconstruir el templo de Salomón. Se va a construir el templo en el Tepeyac a la Santísima Virgen de Guadalupe. Estamos avanzando ya en este conocimiento de lo que sucedía en ambas partes del mundo, lo que pasaba en nuestras tierras y todos los proyectos y los planes que traía España, que al final les cambiaron, pero ellos empezaron a llevarlos a cabo. Y es que todos los países han sido evangelizados por grandes santos, pero México lo fue por la por la Santísima Virgen de Guadalupe. Y es que en sus apariciones que tuvo con Juan Diego, ella no le habló nada más en su lenguaje, sino que fue más allá del idioma. Ella le habló desde la manera en la que el indio entendía y veía la vida. Le habló directamente al rostro y al corazón del pueblo indígena, para que así toda esa labor evangelizadora se pudiera llevar a cabo, dejando hasta ella misma su imagen impresa en la tilma de Juan Diego. Entonces, con todo este proceso de evangelización, ¿cuál es el misterio tan grande, don Luis, que hay encerrado en la tilma del indio Juan Diego? Mira,
se hicieron muchos estudios de la imagen en la tilma de Juan Diego, pero haciendo un preámbulo a esto, los primeros sorprendidos de la imagen, pues fue el mismo Juan Diego, porque realmente él tampoco sabía que se le había impreso la imagen en su tilma, y enseguida el obispo Fray Juan de Zumárraga, acompañado de los que estaban a su alrededor, pues quedaron impresionados, ¿no?, con esa imagen que es inexplicable, la manera en que se hizo, el material y todo. La primera persona que pudo hacer el análisis o el estudio fue precisamente Miguel Cabrera en 1768, que él dice que se utilizaron 4 técnicas. En ese tiempo no se tenían la misma ciencia que tenemos en esos tiempos. Él a su conocimiento, pues dice, se utilizaron 4 técnicas, dos de ellas al óleo, y las otras 4 él las desconocía. Y él precisamente fue quien hizo las 2 primeras copias, o sea, pintó dos copias de la original, una de las cuales se le regaló al Papa Benedicto XIV, quien al verla, sorprendido y emocionado, dijo: no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Realmente está diciendo que somos privilegiados nosotros los mexicanos, porque la Virgen dejó impresa su imagen, pero fue una imagen que se construyó de una forma sobrenatural, porque otros científicos, otros personajes que hicieron el estudio, como es Thomson, Richard Kuhn, Phillips Callan y Jody B. Smith, dicen que es algo inexplicable, a pesar de que ya ellos usaron técnicas más avanzadas, y pues se quedan atónitos, porque incluso el material del ayate en 20 años ya debió haber tenido muchas deficiencias o muchas corrupción, o se haya destruido, en una palabra. Y ya estamos en este tiempo a más de 400 años que el ayate está ahí intacto, y nadie a la fecha ha podido descifrar ese misterio, porque pues obviamente las herramientas que tenemos aquí pues no pueden alcanzar eso de sobrenatural que tiene la imagen. Todo este misterio que se encierra en el ayate nos puede dar a nosotros como mexicanos a ver el amor tan grande que hay desde la Santísima Virgen hacia nosotros, y cómo ha sido ese misterio tan grande, todo lo que hay encerrado en ella, que también respalda toda esta conversión que se ha llevado a cabo con el pueblo indígena. Al hablar de este milagro, don Silvestre, la Virgen de Guadalupe viene a formar parte de una identidad de nosotros como mexicanos, porque desde ahí se empieza a formar nuestra nación también, después de todo este proceso de la cristianización. Entonces, ¿cómo han cambiado cómo es ahora nuestra fe, nuestra tierra, nuestras costumbres con este gran milagro? Este milagro empieza en la mente de Dios. Siempre yo me revoco a las cuestiones divinas, y para mi punto de vista vuelvo otra vez que es un designio divino. En tiempo de Abraham, padre Abraham, tenía su esposa Sara, pero era estéril Sara, y se tuvo que avenir a una esclava que era Agar, y tiene su primer hijo a edad avanzada, 100 años de Abraham. Pero le dice en una forma de tristeza a nuestro Señor: ¿cómo va a ser posible que reciba la palabra el hijo de la esclava, el hijo de Agar, que era egipcia? Dice: oye, pues me gustaría que fuera mi hijo para que él no recibiera la promesa. Y van a ser Isaac.
aquel que iba a crucificar, que iba a sacrificar en el monte Calvario. De esta misma manera, en una forma mística, el pueblo de México recibe el bautismo, la cristianización, y recibe ser hijo de la Santísima Virgen María. ¿Cómo va a ser posible que los hijos de la esclavitud, de la idolatría, que los hijos del paganismo vayan a recibir la enseñanza, la gracia, la herencia del pueblo de España, la religión católica? No pueden recibirlo porque son hijos, son esclavos del paganismo, son esclavos del demonio. ¿Cómo es posible que la Santísima Virgen, estando en el cielo y gozando en plenitud de su Hijo, baje a un pueblo pagano? Ya había empezado el proceso de cristianización. La reina de los ángeles, la reina de los santos, va a buscar otro título más. Así como cada navegante, cada conquistador buscaba un título de nobleza, querían ser los adelantados, el gobernador o hijos predilectos de la realeza. La Santísima Virgen va a exigir un título, Reina de México, y se lo va a ganar, y va a ser nuestra reina, Reina de México. ¿Cómo cambia la fe la Santísima Virgen aquí en nuestro México? Radicalmente, porque los inditos van a decir, tenemos una reina, los indios tenemos una reina. Así consta en los escritos de Antonio Valeriano, descendiente de Moctezuma, presenciales de los hechos. Nadie inventa nada. Así queda plasmada en la historia de vivos ojos. Y la Santísima Virgen va a mantener esa imagen, no pisando la tierra sus pies santísimos, sino como flotando en el aire. Va a tomar toda esa imagen de Fray Juan de Zumárraga, San Diego, Juan Diego y todos los que están ahí alrededor, quedando plasmado esa imagen en sus ojos. Es muy interesante todo esto que nos comenta don Silvestre, porque ya llegamos a un punto donde ya está aquí, ya está manifestada toda esta gracia del cielo que había venido para nosotros. Y cuando se comenzó este proceso de la conquista, pasaron alrededor de 10 años para que la Ciudad de México fuera ya sometida, para que los pueblos indígenas poco a poco se empezaran a acercar al conocimiento de nuestro Señor, a escuchar la doctrina, a empezar a ser ya creyentes, y España estaba ya empezando a recoger frutos de esta gran labor que ellos habían estado realizando. Pero lo que ellos no imaginaban es que la Santísima Virgen, ella misma vendría a coronar toda esta labor que ellos habían estado llevando a cabo. ¿Cuál ha sido entonces, don Luis, el misterio de la Santísima Virgen ahora en su advocación como Guadalupe? Sí, mira, lo que nos refiere el Nicán Mopogua, de Antonio Valeriano, que dicho sea de paso, es una persona muy culta, como dice aquí don Silvestre, en su tiempo fue gobernador de un pueblo. Él nos refiere, más bien nos narra en ese Nicán Mopogua lo que mismo Juan Diego le platicó, porque él lo entrevistó y por eso escribió ese documento en náhuatl, que después se tradujo al español para poderlo entender nosotros. Pero la Virgen tuvo una misión especial. Bueno, una misión compuesta de varios puntos, se puede decir. La primera es ayudar a la evangelización de los naturales, donde después de las apariciones de la Virgen de Fátima y conocimiento de los indígenas y seguros de que realmente se venía un cambio en la fe, en una nueva religión, se bautizaron, unos dicen que más de 8 millones, otros más de 9 millones de indígenas, que con estos hechos y con la fama o la buena fama que tenía Juan Diego, les convenció, ¿verdad?, que sí le podían creer a él, y más con las pruebas que dejó la Santísima Virgen. La otra es que la Virgen vino a cumplir esa profecía de venir a aplastar la cabeza de la serpiente que estaba adueñada de las
almas de los indígenas de este pueblo, de este país, perdón, y que precisamente estaban esperando esa ayuda los que vinieron a conquistar y los que vinieron a evangelizar nuestras tierras, que fueron los franciscanos. A pesar de su buena preparación, sí se requería que viniera una ayuda del cielo, porque estábamos hablando de que la lucha principal era contra el demonio que estaba apoderado de las almas. O más bien, hago una analogía de que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le dijo a San Juan: hijo, he ahí a tu madre, y a la Virgen: madre, he ahí a tu hijo. Y ahora la Santísima Virgen viene a ratificar esa orden o esa herencia que nos dejó nuestro Señor, y le dice a Juan Dieguito: hijo mío, muy amado. Le dice: ¿qué te aflige? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo o regazo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás bajo mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflige ni te turbe. O sea, fíjense las palabras que nos dice la Santísima Virgen en la persona de Juan Diego. Nosotros tenemos que tomarlo muy en serio, muy en cuenta, de que realmente ella viene a ser nuestra madre, ¿sí? Ya por órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante lo que nos comenta don Luis, que uno de los fenómenos más fascinantes de la historia humana ha sido el proceso de cristianización que se vivió aquí en la Nueva España. Y es que Dios va más allá de la inteligencia humana, y a su pueblo indígena le tenía reservada a su propia madre, pues ella pudo valerse de los mismos reyes católicos, de los conquistadores, de los propios misioneros, para más bien ante ellos aparecerse, pero no. Ella quiso que el indio fuera el que recibiera este gran milagro, y ahora con toda esta fe que viene a suplir todas esas tinieblas que estaban en nuestras tierras, don Silvestre, ¿es nuestra fe acaso una continuación de un culto pagano? Algunas personas han querido que así se crea, o sea, así parezca, que somos parte de una continuidad, que no queremos abandonar aquellos cultos y ritos paganos. No es cierto, eso no es cierto. Se rompe una etapa, continúa una nueva. Termina el Viejo Testamento, inicia el Nuevo Testamento. En esta cuestión, porque hay una mujer llamada Tonantzin, la Tonantzin, Ixin, Malixin, significa señora o grandeza. Tenía su prestigio aquel personaje, en el cual veneraban cierto sector de la náhuatl, pero no es la Santísima Virgen, la Tonantzin, no lo es. Así quieren aparecer. Es una guerra, una lucha continua contra el catolicismo de aquellos que quedaron dolidos por haber perdido su fe, por haber sido expulsados tal vez de su patria, ingresado a nuestro México, ya evangelizados. Esto sucede en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, lo hablábamos la vez pasada, los directores de Hollywood manifiestamente lo dicen: les hemos quitado sus dioses a Norteamérica, los hemos dejado sin Dios. ¿Y qué vamos a hacerles? Meterles ídolos. ¿Ídolos? ¿Vamos a adorar figuras de barro? No. A todos los actores, sus compositores, poetas y escritores, ellos les llaman ídolos, ídolos sin Dios, ídolos materialistas, ídolos paganos, el cual nosotros colaboramos diario con la compra de algunos de sus canciones, de sus obras de arte, de sus libros, de su literatura, de esos nuevos ídolos que voluntariamente nosotros hemos adquirido. Estamos llenos de ídolos. En las radiodifusoras, su ídolo favorito; en el cine, su ídolo, y vayan a la presentación a ver a su ídolo. Y el pueblo norteamericano
tiene ídolos. Nosotros como mexicanos, por ahí hay algunas partes, Catemaco, un fuerte núcleo de satanismo. Algunas partecitas de Michoacán y de Oaxaca conservan todavía las tradiciones paganas. Pero eso no quiere decir que es la mezcla de un catolicismo, porque no lo es. Ellos se han querido mantener al margen de una nueva evangelización, de no mezclarse a una nueva idiosincrasia, y están siguiendo sus antiguos cultos, sus antiguas costumbres. Lo que la iglesia buscó en su tiempo de ir a evangelizar, y lo está haciendo hasta el último momento. Tal vez sea esa una indicación de la tarea divina que tiene la Santa Madre Iglesia Católica en México y la Santísima Virgen de Guadalupe, que es un honor ser guadalupanos. Así es, don Silvestre. Es un honor para nosotros como mexicanos todo esto que hemos venido hablando de nuestra historia, del milagro de la Santísima Virgen. Este foro ha sido muy nutritivo, pienso yo, para nuestro conocimiento, para nuestras almas, y recordarles a ustedes que hay que seguir, a suscribirse a nuestro canal, seguir la continuación de estas conferencias, y quiero cerrar este foro con una pequeña reflexión. Hay que recordar lo que la Santísima Virgen nos dijo, que ella quiso quedarse aquí con nosotros, con los mexicanos, que ella quiso que se hiciera aquí su casita en el Tepeyac, para escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestros sufrimientos, para que nos podamos acercar a ella, postrarnos a sus pies y abrir nuestro corazón para que pueda ser sanado por ella. Como mexicanos debemos devolver ese amor tan grande que la Virgen tuvo hacia nosotros, como extendiendo la devoción hacia la Santísima Virgen de Guadalupe, pasándola en las generaciones, para así poder devolver ese amor tan grande a ella y a nuestro Señor, defendiendo a la patria y a Dios.